Empezaron a lanzar las garrafas con gas, fuego. Empezamos a quemar. Me dieron un machetazo. República Palmasola. La puerta de control número 3, más conocida como Choncho Corito, fue el centro neurálgico de la tragedia. El recordar los gritos, el llanto y las lágrimas de los heridos aún duele a los internos. Es algo que no se va a olvidar, digamos. Inconsciente porque también me tiraron un machetazo en la cabeza. Tengo una herida importante en la cabeza. Me dieron un machetazo. Cuando yo salí del incendio, como todos tratando de salvar su vida, afuera había un grupo de gente esperando, todos armados con machetes, algunos con armas de fuego. En el bloque A de Choncho Corito viven 230 personas. Daniel Vaca es una de ellas. Aún dormía. Los gritos lo hicieron despertar, pero era demasiado tarde como para escapar. Él tenía que saltar el segundo piso para poder sobrevivir. Arden especialmente en las noches. No se puede casi dormir. A los heridos se los reconoce fácilmente, echados en sus camas y siendo socorridos por los demás internos. En el bloque B viven algo más de 200 personas que desde el 26 de agosto, cuando ocurrió todo, están tras las rejas, con 23 horas de encierro y una de sol. Aquí viven 7 personas en una sola celda. Nosotros lo que pedimos es la visita de nosotros. Ya no tenemos visita más que 5 minutos y están 2 horas afuera, 3 horas. Como pisando suelo enemigo, Rudy Justiniano, representante del bloque B, entró a la casa de sus vecinos. Llegaba en busca de perdón, un perdón que no le fue negado. Se dice de que el bloque A va a tomar represalias hacia el bloque B y eso no es cierto, para nada. Nosotros hemos perdonado en el nombre de Jesús al bloque B. Hicimos un acuerdo de paz para vivir bien, digamos, para ya no estar de ese temor que van a entrar o no van a entrar. Digamos. Un perdón necesario, lleno de arrepentimiento, como una muestra de acercamiento, como un paso lejos del delito. Porque aquí te necesita carácter. Peor para tomar un mando de 200, 300 personas. Gilacatas, caciques, líderes, jefes, tienen diferentes nombres. Así se los llama a los reos que mandan dentro de la cárcel. En Palmasola también están presentes, tras las rejas, con caras de malos, con el dominio que se escurre entre sus dedos. Esta es mi cama. O sea, vivimos en algo infrahumano más que todo. Aún representan el poder dentro de la cárcel. Desde que les quitaron el mando a raíz de la matanza de agosto, viven y sobreviven como pueden. Una hora de libertad y el resto del día en celdas y con candado, sin visitas, sin agua. Son los aislados. Es día de visita. Familiares de varios privados de libertad denunciaron cobros de 5 a 20 bolivianos que realizarían algunos policías para dejar entrar a las visitas. Nos cuentan que hay seguros de vida que llegan a costar hasta $1000 para que un reo no sea golpeado, amenazado o asesinado. Los internos denuncian que deben pagar a los policías para ir a audiencias judiciales. A este recluso, considerado como peligroso,
le pusieron precio a su cabeza en los momentos de conflicto de poder dentro de la cárcel. Él pide que filmemos su mejor cara. Posa con gafas de sol. El poder adentro se maneja como el encargado. Lo que no tiene que haber es vicio. Y cuando hay viciosos adentro, eso pasa todas esas cosas. Mentira que yo soy peligroso. El gringo Azogue, antes de hablar, se saca de la boca el bolo de coca que mastica. Escupe. Habla fácilmente de asesinatos y muerte, como si hablara de un tema más. Nosotros teníamos rencillas de muerte con el Chichuriro. Me metieron en la misma celda, donde tuve que pelear porque ese tipo era un asesino. Peleé y gracias a Dios, en estos momentos, si no lo hubiera matado yo a él, el que hablaría con ustedes sería Chichuriro, no Gringo Azogue. Se murió Chichuriro. El poder dentro de la cárcel de Palmasola se mide por el temor y se cuenta en dólares, donde no solo los reclusos llevan dinero a sus bolsillos, sino también los policías. Arias Rojas, Arteaga, Ábalos, Vanegas. De noche la inseguridad crece dentro de la cárcel, ya que reos y policías están a media luz y caminar entre los pasillos se vuelve peligroso. En los sectores de periferia de la cárcel, los reclusos prenden fogatas donde preparan sus alimentos, pues el gas no llega a todos. Hoy decidieron hacer sopa de fideo, los demás tienen otras opciones. En el centro de la plaza del PC4, la oferta gastronómica se expande. El pollo a la brasa es de 7 bolivianos y 8 bolivianos. ¿La venta es buena? No, regular. Como un barrio cualquiera y dentro de la cárcel, el fútbol que mueve pasiones está presente y de noche. Hoy, la Naranja Mecánica del pabellón 22 tiene la mejor barra. Pero aquí no todo es diversión. Entre las paredes y los muros de esta cárcel también se cuentan historias de terror, de muertes y aparecidos. Hay apariciones de los duendes o se escuchan sonidos, ¿no? Y eso es por las cosas que anterior o años atrás han sucedido aquí, ¿no? Por la muerte. Palmasola, que fue construida hace más de 20 años para albergar a 800 internos, tiene en la actualidad más de 5.000. El hacinamiento crece a diario con la llegada de nuevos internos, pero es de noche cuando todos retornan a sus celdas que es cuando más se siente, con bibliotecas, pasillos y jardines que se convierten en alojamientos. Muchos optan por dormir con el cielo de techo, una frazada y hasta mañana. Juan Claros duerme solo en un rincón de la cárcel. Sus ronquidos son tan fuertes que en ningún pabellón lo aguantan. Entre el hacinamiento y el encierro, otro problema que preocupa es el dengue. Los mosquitos se posan dejando su contagio por todas partes. Hoy dentro de la cárcel se fue la energía eléctrica. El corte duró 20 minutos, afectó a toda la zona. Aquí y dentro de la cárcel la policía no entra, su control es externo. En Palmasola los que mandan son los reclusos. No tenía un documento, no sé cómo puede ser para salir igual. No tenía de abogado, no tengo nada. Los papeles nomás y plata, eso es lo que falta. Hay que pagar algunas cosas que uno no tiene a veces, recursos. Pablo Gutiérrez Barba, José Alberto Guara Mamani, Víctor Hugo Carvajal Justiniano.
Rodrigo Hopi camina entre los reclusos. Hace 3 años un robo lo envió a la cárcel de Palmasola como detenido preventivo. Y cada viernes, con la esperanza en sus manos, recurre a un abogado de defensa pública que le promete su libertad, que aún no llega. Como Rodrigo y en diferentes casos, miles de personas dentro de la cárcel pasan sus días esperando un milagro judicial que los libere. Aquí en Palmasola, el 80% de los prisioneros no tiene sentencia ejecutoriada. Nomás creerle a ellos, esperar que no muevan los papeles, porque familiares no hay, digamos, quien mueva, esperar nomás a ellos. Siempre piden plata a los pacos. Faz 3 meses que estou aqui, não tenho abogado, não tenho preciso de médico. Caminar por las calles de la cárcel se convierte en un desafío cuando el olor de las cloacas y las aguas hervidas inundan el ambiente, pues no hay alcantarillado, los pozos ciegos son insuficientes. No contamos mucho con el apoyo técnico de las autoridades que deberían, digamos, colaborarnos en este área. A lo largo de la cárcel y por diferentes calles existen canales de desechos que fueron construidos por los mismos internos para que el agua inservible desemboque en algún lado. La basura también se amontona en diferentes lugares como esperando su salida. El camión llega solo algunas veces a la semana. Emilio López, de 60 años, muestra su pierna o lo que queda de ella después de un accidente. Dice que lo discriminan por su condición física. Aquí estamos 27 discapacitados que vemos. ¿Diferentes falencias? Sí, hay otros en sillas de rueda que no andan, hay también así como yo, hay personas que tienen el brazo mal, todo eso, ¿no? De Palmasola y con el indulto solo salieron 6 personas en libertad. Los demás dicen que es un beneficio que llega solo a algunos, que la mayoría ni siquiera conoce los procedimientos. En esa cárcel, considerada la más peligrosa del país, viven olvidadas centenares de personas que no son visitadas por sus familiares. Viven y sobreviven como pueden, y de la limosna dentro de la cárcel. No cuesta mucho, pero ya seguimos luchando. Dentro de la cárcel, más de 2.000 personas trabajan desde el encierro para mantener a su familia que está en libertad. Es la única manera que podemos sobrevivir, ¿no? Para ganarnos un centavo por lo menos. Por ejemplo, yo estoy 20 años sentenciado y si no hago nada me vuelvo loco en mi celda, en mi pabellón, ¿no? Aquí el Estado para nosotros en cuanto a terapia ocupacional absolutamente no invierte un solo boliviano. Forcejeando como puede, se trepa a su silla de ruedas que lo lleva a su trabajo dentro de la cárcel. Su silla se ha convertido en su aliada, en sus piernas, en su medio de transporte. Un accidente de tránsito le cortó las 2 piernas y un robo lo dejó en la cárcel de Palmasola inválido. ¿Dónde va? A trabajar. ¿Y así hace todos los días? Sí, todos los días trabajo aquí. Hago alcancía, hago portaretrato. En Palmasola hay 28 personas que viven como pueden con su discapacidad a cuestas. Son el Conan y el demonio. Así son sus apodos dentro de la cárcel. Pese a sus músculos y su presencia que infunde temor, la entrevista le saca una lágrima. Su imagen fuerte se desmorona cuando recuerdan a su familia que está afuera. 4 niños, pero no hay nada de... Es lo que queda es lagrimear nada más, pero ya está hecho, así que me queda cumplir y esperar nomás, no queda más. Si me está escuchando mi hijita, mi madre, mi padre, todos mis hermanos, muy pronto estar con ustedes. ¿Ya? Gracias. Los quiero mucho, los amo a todos. Gracias. Dentro de la cárcel de Palmasola también existe un colegio donde se puede terminar el bachillerato o cursos para egresar como técnicos en electrónica o electricidad. La misión es que el prisionero que entra a un curso deje la prisión con una profesión. De muchos estudiantes que han pasado de aquí, podemos decir más de 1000, solamente son 4 o 5 que han tenido la reincidencia.
Cuando uno habla de Palmasola se le vienen a la mente la maldad, el peligro, pero es una cárcel como muchas, donde el que quiere salir adelante sale, donde el que quiere estancarse se estanca. Es un trabajo bien denigrante, un trabajo muy peligroso. Amanece dentro de la cárcel. Los reos castigados sacan la basura de sus respectivos pabellones. Una a una forman filas las carretillas. Los 4.300 reclusos del PC4 juntan más de 3 toneladas de basura al día. Es ahí donde todo se vuelve como una competencia. Carretillas van y vienen. Solo tienen 15 minutos de puerta abierta. Junto con la basura, las ollas de comida salen rumbo a la cocina de la cárcel. Aquí, entre 30 personas, todos reos, cocinan para más de 5.000. Cortan la carne, lavan el hueso, prenden los fogones. Con todo esto, la cocina de Palmasola se convierte en la más grande del país. Cocina a diario para cientos, para miles. Todos los días, a excepción de jueves y lunes, es sopa y el otro día asado en olla, picante de pollo, pollo al jugo, milanesa. El agua hierve, la cocina se convierte en un horno. En otra esquina, Karina Bermúdez, mexicana, detenida por transportar droga en su estómago. Corta el plátano. La ayuda Teófila Aroma, de 57 años, ambas internas de Palmasola, mujeres. Somos 10 compañeras entre todas. Hay veces no nos da abasto porque sí es mucho trabajo. Para todos los internos. Sí, señor, pero salimos adelante. Uno a uno los privados de libertad se encolumnan para recibir su comida diaria. Hoy el almuerzo se resume en una sopa de plátano. El prediario de 6 bolivianos no alcanza para más. Hoy la sopa llegó sin sal. De eso reclaman los prisioneros. Unos con recipientes más grandes, otros más pequeños. Todos reciben la misma cantidad, un cucharón de sopa. Desde el gringo Azogue, que muestra descontento su comida, esa es la comida, hijo, hasta el nuevo recluso, todos protestan. Los policías tienen otro tipo de comida, con su prediario de 5 bolivianos al día, que no alcanza para nada. Eso dicen. Comen lo que pueden. Son 40 policías por turno para controlar a más de 5.000 reclusos. También se quejan de que la cárcel de Palmasola se cae a pedazos, con la humedad a cuestas y los alambres de púas que ya no resisten. Las torres de control se han convertido en un adorno y los policías fueron sustituidos por cámaras de seguridad. Estos nos están matando en vida, acá quieren que los presos se maten. Son 23 horas al día encerrados. Si te portas mal, si eres peligroso, si te puedes convertir en una amenaza, te vas a la cárcel que está dentro de la cárcel. En Palmasola el PC7 es un lugar de aislamiento. Todos en celdas, nadie sale. El PC7 se ha convertido en un lugar peligroso, temido, hasta por los policías, que ingresan pensándola 2 veces. Las visitas no entran. Pastores de diferentes congregaciones religiosas vienen hasta aquí a rezar junto a los internos, como para cambiar sus mentes, el mal por el bien. Es el único que puede perdonar nuestros errores, nuestros pecados. Los rezos logran poco. Aquí todos protestan. No están contentos con el trato. 1 hora de sol, 23 de encierro. Gritan, amenazan, desafían. Por último, que me trasladen a otro departamento, igual voy a estar mejor que acá. No podemos salir sola, no dan 15 minutos máximo para salir afuera. Otro lugar de aislamiento es la puerta de control número 5.
Aquí todos nos miran, desconfiados. Resulta que estas personas fueron sacadas de otros pabellones por enfermedades. Unos tienen VIH, otros tuberculosis. Acá se trabaja desde 3 puntos de vista. En el medicamento, en la terapia ocupacional y en la terapia espiritual, que es la principal. En el PC5 están 52 enfermos, 42 con tuberculosis, 10 con VIH. Cada uno tiene una celda. Tienen un huerto de tomates y sandías que luego venden. Limpian continuamente para evitar que las enfermedades se expandan. Entre los barrotes y el encierro, los que viven en su cárcel, dentro de la cárcel, se han convertido en una amenaza, donde el que no mata, muere. En este ciclo de reportajes especiales conocimos la cárcel de Palmasola por dentro y de noche, con sus peligros y sus injusticias, con sus miedos y su hacinamiento. Visitamos Chonchocorito después de la matanza, donde unos pidieron perdón y otros perdonaron. El poder de los caídos de Palmasola fue impactante. Se murió Chichuriro. Con Made in PC4 vimos el trabajo y la superación de los internos, donde el que quiere salir adelante sale, donde el que quiere estancarse se estanca. Pero ¿cómo es la cárcel de noche? Este fue el sonido del silencio. Las injusticias, las esperanzas de libertad se hicieron visibles con justicia, esa desconocida. Cocinar para más de 5.000 reclusos, difícil tarea. Esta es la cocina más grande del país. Lo más peligroso de la cárcel estuvo dentro del PC7, con la cárcel de la cárcel. República Palmasola. La cárcel más segura del país. Largo viaje desde La Paz a la comunidad de Chonchocoro. Esta comunidad que se hizo famosa por su cárcel, la cárcel más segura del país. Llegamos al lugar para pasar nuestras próximas 48 horas viviendo como reclusos, comiendo lo que comen, durmiendo donde duermen. Personas acusadas o sentenciadas de asesinato, homicidio, violación, narcotráfico, alzamiento armado. Revisan nuestras pertenencias. Ingresamos aquí al pabellón A, primero de 3 pabellones de alta seguridad. Nos entregan una celda para dormir, fría, desolada. Nada en las paredes más que grafitis e inscripciones de anteriores reclusos que vivieron aquí. Caminando entre los pasillos me entero que dormiré en la misma celda en la que durmió el Vinchita, peligroso asesino que murió con 115 puñaladas en su cuerpo. Aquí, detrás de estas rejas y paredes, 118 privados de libertad. En el lugar pido a Israel Llanos, 27 años, acusado de narcotráfico, que me muestre su celda. La casa donde vive hace 11 meses desde que fue detenido. Tengo agua, Entre los pasillos de esta cárcel se tejen historias de todo tipo, unas más sangrientas que otras, muchas también llenas de amistad en el encierro. Decidimos ingresar a las entrañas de esta cárcel, vivir con ellos, saber qué sienten, sus frustraciones y esperanzas. Miedo había mucho, por lo que cuentan de esta cárcel. La gente más peligrosa está aquí, detenida tratando de reformarse. Unos lo están logrando, otros no. Cuando entramos a la celda de Alfredo, 47 años, lo vemos realizando trabajos de porcelana y tallado en venesta. En la entrevista previa me cuenta por qué está aquí. En la cárcel hace 2 años como sentenciado. Lo acusan de violación. 122 serían sus víctimas. Él dice que es inocente y que represalias en su contra cuando era dirigente de las juntas escolares lo mantienen en la cárcel. Mi última bebé tiene, en realidad, ahorita 2 a 3 meses ya entrando, y a fin de que yo salga lo más antes posible para estar con mi familia, tuve que irme al abreviado, aceptando un delito que no cometí. Y ahora me encuentro sentenciado a 20 años. Alfredo aprendió en la cárcel todo lo que sabe en trabajos manuales. Con esto mantiene a su familia. Varias de sus hijas lo visitaron un día después de esta entrevista. Hora del almuerzo en la cárcel. La fila se inicia esperando la repartija de comida.
cada uno con 2 platos, uno para la sopa y otro para el segundo. Yo también entro en la columna. Hoy en el menú se contempla una sopa de arroz con verduras y un segundo de pollo al horno con arroz, 3 papas fritas, 3 plátanos de freír. Me invitan a una celda a comer ya que en la mía aún no tengo mesa. Aquí hablamos. Difícil responder por qué están aquí, en la cárcel, pero muchos me cuentan como una asignatura pendiente que olvidar. Otros protagonistas de las historias en la cárcel son los policías. Su presencia es mínima entre las celdas y pasillos, pero su trabajo resalta en las afueras con su control y su seguridad. Aquí pasaremos nuestra primera noche entre la oscuridad por la precaria iluminación y los sonidos de la cárcel. Una a una las celdas se cierran en los pabellones de Chonchocoro. Las 10:30 de la noche es el horario tope. Todos saben que deben estar en sus habitaciones y los policías recorrerán los rincones para revisar todo. A mí también me encierran, me piden que ingrese para poner el candado. Minutos después soltarán a los perros. Mi celda fría a morir. Aquí en el altiplano paceño las temperaturas descienden en la noche y por la madrugada hasta los 10 grados bajo cero. Una hornilla hace el esfuerzo de calentar la habitación. Cuando un detenido nuevo llega a Chonchocoro, pasa de 30 a 60 días encerrado en su celda, sin nada, ni cama ni colchón, unas frazadas para calentarse y comida por un hueco que hay en la puerta. Esto como para que medite por lo que hizo, para que se arrepienta por su delito, como un castigo por lo que pasó. Los sonidos de la noche entre los pasillos de esta cárcel son muchos. Mientras caminamos, algún televisor o una radio están prendidos. Entre los barrotes de las celdas, el patio. Y ahí, los perros policías que ladran. También se escucha el constante sonido de aviones que aterrizan. Muy cerca está el aeropuerto El Alto. Al día siguiente visitamos una celda diferente a las demás. 11 acuarios de peces de diferentes tipos adornan el cuarto de Grover Chipana, sentenciado por asesinato. Él nos cuenta que se declaró culpable por la muerte de su esposa y sus 2 hijas, que fueron degolladas y abandonadas en el río Dirpavi. Ahora él cría pececitos y es delegado de trabajo del penal. El que quiere se rehabilita, el que no, no. Es por autorrehabilitación. Vos te propones a trabajarte, a dedicar a alguna artesanía, puedes salir adelante. Grover dice que recibe visitas una vez al año, cuando su papá se sueña con él y llega a visitarlo. Es uno de los impulsores del sistema progresivo dentro de la cárcel, que diferencia a los reclusos según su comportamiento, sistema que unos aceptan y otros no. Las historias de arrepentimiento dentro de esta cárcel son muchas, otras no tanto. Termino esta entrevista y disfruto de un chocolate caliente que lo cocina con sus manos temblorosas el coronel Luis Arce Gómez, que me recibe en su celda y responde algunas preguntas. De Marcelo Quiroga Santa Cruz prefiere no hablar. Esta y otras entrevistas en el sector desde las entrañas de la cárcel por Unitel. Tomo pues el chocolate como los viejitos. A las 7 de la mañana las celdas del penal se abren. Los policías que estuvieron resguardando la seguridad nocturna abren los candados y gritan el apellido del dueño de la celda. Buen día. Buen día, mi sargento. La respuesta significa que el privado de libertad está ahí y no escapó durante la noche. Noche que es oscura, textual. Aquí las luminarias y los reflectores no funcionan. De 150 luces de toda la cárcel solo sirven 15. Los policías sufren en libertad las consecuencias de las falencias carcelarias. Hoy decidimos conocer cómo es un día de control policial dentro de la cárcel de Chonchocoro, por la noche. El suboficial Mamani, que está 5 años destinado a esta cárcel, nos invita a subir a una de las 14 torres de control y seguridad. Delgadas escaleras nos llevan a la parte superior. Aquí, en esta torre, la número 5, hay 2 policías que controlan. Así, en la intemperie, abrigados como pueden y con ropa que ellos mismos compraron. La dotación de botas y abrigo no alcanza. El frío cala los huesos.
es una linterna luminaria. ¿Qué tal estaría en este momento funcionando? Nosotros Pero no funciona. No funciona. Mira. Si alguien escapa de la cárcel, nadie se daría cuenta hasta el día siguiente. Los perros viven en estas casuchas mal construidas alrededor de la cárcel. Solo hay un suboficial canero, así lo llaman los policías, que es el único que conoce y controla a los perros. Los demás atacarían sin diferenciar a reclusos de policías. Ya de día, al interior del penal, decidimos conocer la cocina. Los reclusos han decidido que los 8 bolivianos de prediario que les dan vaya directamente al almuerzo. Es decir, que reciben un almuerzo de 8 bolivianos cada recluso. Las demás comidas se las paga cada uno. Los policías reciben 6 bolivianos de prediario. Hoy la comida se basa en un guiso de pollo con arroz, papa y una sopa. El recluso cocinero hace la comida para 130 personas. La cocina también está en decadencia. Esta es la puerta del horno que se cae. El gas sale por las tuberías que tiene huecos y que se convierten en un peligro constante para los cocineros. Cuando lo ponemos fuerte, se prende, lo tenemos que apagar y volver a prender. Es decir, escapa el gas de todas partes. A las últimas ya está. En la cocina me encuentro con Patrick van der Berg, ciudadano holandés, que está detenido en esa cárcel por el presunto asesinato de su mujer y su hijo. Logró escapar y en Chile mató a su novia. Él mueve la olla que contiene el guiso de pollo que hoy comeré junto a los demás reclusos. Al anochecer el frío se siente en esta zona del altiplano, más con el suelo de cemento y con el viento que cruza helado sin respetar a nadie. Pese a esto, Pablo Tancara lava ropa. Durante el día no pudo hacerlo porque salió a una audiencia y perderá su turno en la lavandería. Sí, está congelando. Sí, está congelando. ¿Por qué lavando de noche? Porque en la mañana tengo trabajos y por la tarde no hay tiempo para lavar ropa, ¿no? El agua que llega hasta aquí es un agua de pozo, no es potable. Aún así, es con lo único que pueden contar los reclusos. La hacen hervir y la toman. También sirve para sus comidas. Solo para lavar ropa y para asearse, para bañarse, para esas cosas nomás, y para tomar no. El agua para tomar no, porque es un agua que viene del pozo y en su mayoría estamos recomendados que debemos tomar haciendo hervir el agua. En su celda de 3x3, el coronel Luis Arce Gómez vive hace 4 años cuando fue expulsado a los Estados Unidos. El exministro del Interior es uno de los reclusos más famosos dentro de Chonchocoro. Me invita a su celda prometiendo una taza de chocolate caliente que prepara con sus manos, con el agua de pozo. El frío no me deja pensar en eso, disfruto al máximo. El coronel se sienta en un sillón para responder a mis preguntas, pide no hablar de Marcelo Quiloga Santa Cruz, dice que no sabe nada. Me arrepiento de haber trabajado con García Meza, es lo único que me arrepiento. Después no, porque yo recibí instrucciones del alto mando militar, cuál era mi función como ministro del Interior, yo he cumplido a cabalidad. Yo no quería ser militar, quería ser médico de niños, pero cambiaron las cosas y tuve que ser militar. Ahora recibe ayuda de sus hijos, pero también se sostiene económicamente vendiendo estas poleras y dice que las vende muy bien. Su foto cuando era joven y militar, el lema que lo hizo famoso, con el testamento bajo el brazo. Guillermo Smith nos invita a su celda. Este hombre acusado de asesinato tiene una sentencia de 20 años de cárcel. Nunca se imaginó que sería el vecino del coronel Luis Arce Gómez, pero el destino lo puso a su lado en una celda. Nos dice que el delito que cometió fue en defensa propia. En su celda y durante la entrevista, la pila de su baño no deja de chorrear. Así ocurre las 24 horas del día. Con el sonido de la pila, él aprendió a vivir. La cárcel es como una ciudad chiquita, con gente buena, con gente mala. Hay tiendas donde se puede comprar todo, como en un barrio. Se organizan. Tienen una panadería en la que hornean 230 panes por día. A 2 panes por recluso, uno para el té y otro para el desayuno. La panadería es atendida por Carlos Aliaga, que es el recluso más antiguo. Lleva 22 años en la cárcel.
He hecho mi hogar, me he casado hace 16 años, pero lamentablemente cualquier persona se va cansando poco a poco y se van alejando de nosotros. Aliaga está detenido en la cárcel por asesinato. ¿Recuerda usted la historia de Alvarito Tavera Nava, un niño de 5 años que fue violado y asesinado allá por 1986? El panadero es el principal protagonista de esta historia de sangre y dolor. Hoy los policías cambiaron de turno. 80 policías, 40 por turno son insuficientes. Cada 3 días ingresan 40 y salen 40. Llegan en este vehículo destartalado que muchas veces se queda en medio camino y que siempre debe ser revisado en su motor para volver. Al ingresar, los policías también son revisados para evitar que metan droga, alcohol u otras ilegalidades. Tienen que devolver todos los libros. La biblioteca del penal recibe libros de donación constantemente. Novelas de diferentes tipos, algo de política e historia. Son los libros más solicitados. Luis Arce Gómez es el encargado de la biblioteca. Los libros son entregados solo a requerimiento. Aquí no se corre el riesgo de que el recluso que saque el libro nunca más lo devuelva. El libro siempre estará en una celda. Algunos privados de libertad, serios y desconfiados, por la presencia de nuestras cámaras en sus pasillos y celdas. Unos no quieren hacerse visibles en sus historias o su vida después de la desgracia. Le pido a Juan, un hombre sentenciado, que me dé un tour por otras secciones que no conozco de la prisión. Acepta gentilmente. Me lleva a la celda de David Ibáñez, más conocido en la cárcel como Jason. Hombre de 27 años, 11 de los cuales los lleva encerrado tras las rejas de esta prisión. Este hombre acusado de asesinato juguetea con sus 2 gatos, Fígaro y Peluchín, que son su única compañía. Jason me dice que su caso fue muy conocido. Él utilizó un hacha, un martillo y un cuchillo para asesinar a su madrastra. Hace 11 años atrás he cometido el delito de asesinato, el artículo 252, numerales 2, 3 y 6, que dice con alevosía, ensañamiento y planificación. Hoy decidimos ingresar a otros sectores en la cárcel, los bloques B y C. Nos abren las puertas previas recomendaciones de rigor. Aquí nos intercepta en nuestro recorrido Wilfredo, un joven de algo más de 20 años. Es uno de los detenidos por el asesinato de 2 ciudadanos austriacos que fueron secuestrados, asesinados y enterrados en el cementerio La Llamita en La Paz en enero del año 2006. Wilfredo ahora compone canciones de rap. Noches de frío con cartones me he tapado. Salimos una tarde, yo y mis amigos, en busca de dinero y el respeto que yo quiero. Saco una arma y le pongo en la frente. Aprieto el gatillo, se me escapa una bala entre cejas y pasillo, condenado, maltratado. En la cárcel de San Pedro, Chinchocoro, me he encontrado por matar un hermano que se puso en mi camino. Linda madrugada, me levanto en la mañana. Sigo en la cama, metido en la cana, fumando marihuana. ¿Cómo quieren que yo cambie si la coca y la mota abunda en mi vida? En la celda que me tocó pasar la noche, dormía también Franz Reinaldo González González, alias El Vinchita, peligroso asesino que mató con un disparo a la hija de la cónsul de Estados Unidos en Santa Cruz. Esa noche no pude dormir bien, no sé si por el frío o por el Vinchita que daba vueltas en mi cabeza. En la mañana muy temprano, cuando la neblina aún opaca el día, 7 reos recuperan su libertad y salen a trabajar. Cumplieron más de 3/4 de su condena y se benefician con el extramuro. Es mucha burocracia, muchas trabas, mucho perjuicio, no nos ayudan en nada, peor nos perjudican los trámites, no nos ayudan por nada. Estos reclusos caminan 1 hora hasta encontrar un transporte que los lleve a sus destinos. A las 8 de la noche deben volver sí o sí, de lo contrario se los catalogará como prófugos. O puede pasar algo peor, que sean confundidos como ladrones
y sean linchados por los vecinos. En la celda 108 vive Edwin Peralta, 37 años. Es acusado de haber violado a su propia hija de 13. Dice que es inocente. Ahora trata de recuperar su libertad realizando trabajos en Benesta. Yo tengo mi esposa y tengo 4 hijos que mantener. Y mi esposa está luchando afuera por tratar de sobrevivir a mis hijas, ¿no? Entonces no hay que me apoye. Tengo que tratar de ayudarle de alguna manera desde que adentro. Tal vez alguna vez viene y tengo que sacar por mes para los pasajes haciendo los trabajos que hacemos. La cancha de fútbol de la cárcel es su orgullo. Pese a que hoy está vacía, normalmente es parte de emocionantes campeonatos internos. Bloque contra bloque, extranjeros contra nacionales. Pero su sueño va más allá. Mediante una carta, los reclusos han pedido al presidente Evo Morales una cancha de césped sintético como las que entrega cada semana el presidente. Mientras esto pasa, la pelota se queda quieta sin que nadie la agarre a patadas y se desinfla con el frío del lugar. Hoy decidí salir al patio de la cárcel de Chonchocoro. Un policía con el grado de sargento me invita a jugar damas con este tablero improvisado y tapas de gaseosas como fichas del juego. Es una de las pocas formas de diversión que encuentran los policías mientras controlan la cárcel. Esta cárcel de 18 hectáreas y 14 torres de control policial. Son 40 policías que están destinados a la cárcel por turnos, pero muchos salen acompañando a los reclusos a sus audiencias judiciales. Otros están de custodios de 3 presos que están en un hospital por razones médicas, entre ellos el ex general Luis García Meza. Al final solo quedan en el penal 21 policías para controlar a 134 internos. Los policías no tienen dotación para prestar su servicio en este recinto. Dotación para aguantar el frío también. Sí, justamente como ustedes han vivido 2 días acá en este penal, han visto el frío que se tiene en este recinto penitenciario. Esta persona que acompaña mis pasos por un recorrido al interior del penal está aquí porque logró escapar 3 veces de la cárcel de San Pedro en La Paz. Él dice que sus fugas las hizo por amor, un amor que ya terminó y junto al final de ese amor terminó él en Chonchocoro. Yo porque tenía una novia que no quería que me deje, yo la quería. Me escapé de San Pedro, me escapé 3 veces del penal de San Pedro. Las últimas 2 en sí me entregué por ella, ¿no? La primera me entregué por ella y la segunda me agarraron cuando volví por ella. El día de hoy ya he terminado, ya no estoy con ella, ¿no? Drogas y alcohol, mala combinación. Después de una fiesta, nuestro entrevistado mató a una persona. Por eso está en la cárcel. La cárcel más segura del país. Primero que nada queríamos visitar a los más pobres de la cárcel de San Pedro, a los desterrados, a los menos queridos, a los sin sección, a los que nadie acepta. Al entrar al lugar, Juancho Quimia nos da la bienvenida con sus ronquidos. Él duerme aquí entre las gradas de un piso y otro en una payasa de paja. Esta es la imagen del hacinamiento. Más gradas y más seres humanos a nuestro paso, como un cementerio de personas que nadie visita, que nadie quiere. Son los sin sección. Duermen acompañados de pulgas, chulupiscollas y ratones. Son 200 personas que fueron expulsadas de otras secciones, o por drogas, o por alcohol, o por robar, o por pelear. Entraron a la cárcel y su vida de indigencia creció. No tenemos nada que hacer, sufrimos bastante aquí, no tenemos ningún apoyo, ninguna ayuda, estamos peor tirados que perros, mire.
Otra señal de hacinamiento infernal que se vive aquí adentro son las pequeñas casuchas en los techos. No pudieron quedarse abajo y decidieron construir hacia arriba. Durante el día quisimos visitar a los dueños de esta casa improvisada en la sección prefectura. A las 10 de la mañana todavía dormían, nadie nos abrió. Ya en la noche estaban despiertos. Le pido a Juan, nombre ficticio, que nos cuente cómo viven. Aquí entre tres vivimos. ¿Es grande o es chiquito? No, es chiquito, un colchón nomás extendido y tres ensamos, uno al pie y dos ahorita. Nos muestra cómo sube a su casa donde tres personas conviven como si nada. Al igual que esta casa, muchas otras se reparten entre los techos de esta vieja cárcel de San Pedro. Los sin sección duermen unos sobre otros y la gran mayoría en alojamientos. Talleres durante el día porque en la noche se convierten en lugares para dormir. De 20 a 50 personas. Cada uno paga 2 bolivianos por noche y ahí se encolumnan como sardinas. Caminar por estos pasillos dentro del penal da miedo. Los reos cuentan que el sector más peligroso de la cárcel desde siempre ha sido este callejón que conecta sección con sección. Aquí duermen, aquí se vende comida, aquí también se trafica. Cuentan que aquí mataban gente y que vendían drogas como si nada. ¿Es fácil conseguir droga dentro de la cárcel de San Pedro? No es tan fácil. Para conseguirlos hay que tener dinero y hay que tener mucho cuidado. Hay control interno aquí adentro. No nos permiten el consumo de drogas con mayor frecuencia, pero sí se puede conseguir. Aquí los sobres de papa, como ellos los llaman, cuestan 3 a 5 bolivianos. Cocaína, en gramos. Pero si quieres mayor cantidad, también te venden. Hasta 150 bolivianos. De mota, de pasta base de cocaína. El alcohol varía en precios. 10 bolivianos el litro de chicha, muchos casos macerada por los mismos reclusos, de arroz o de papa. El Singani es más caro, 50 bolivianos el litro. Es más difícil de meter este trago a la cárcel, por eso el costo. Que circulan los ilícitos, ellos lo saben. Pero ¿cómo entra la droga? La única forma, o por la puerta, cuando los policías se hacen a los que no ven, o por los muros. ¿Qué droga en la cárcel hay? Sí, es cierto, no puedo tapar el sol con un dedo. Lamentablemente no tenemos apoyo de ningún tipo para hacer este control. Las cantidades de insumos, las cantidades de víveres que ingresan son en gran cantidad. Uno de los reclusos más antiguos de la cárcel dice que el consumo de droga y el alcohol ha disminuido con relación a anteriores años. Yo le creo. Las historias que nos cuentan de lo que pasaba antes son increíbles, como tales incontables. Cuando crezca quiero tener una celda grande, me dice un niño de 6 años en su inocencia robada. Habló conmigo como amigos, sin micrófonos ni cámaras. Él cree que su encierro es normal, que nació para serlo recluso, pues desde que tiene uso de razón está en la cárcel, vive con sus padres. Pasos cortitos, jugando, riendo, miradas inocentes tras las rejas. Las historias de los niños de la cárcel de San Pedro duelen en el alma por el encierro de sus caritas. Aquí están junto a sus papás y también junto a otras personas malas. Aquí viven, aquí duermen, aquí comen, aquí hacen amigos. El cocinero recibe el desayuno, intercalamos directamente lo que es leche, avena con leche, quinoa con leche, recogen el desayuno y los llevan directamente a sus celdas respectivas para alimentar al niño directamente. Según datos oficiales, en las cárceles de Bolivia viven más de 2.000 niños de diferentes edades, de 0 a 15 años. Bolivia es el único país del mundo donde los niños viven con sus padres en la cárcel. Los privados de libertad dicen que es una terapia, que con la presencia de sus familias en su vida carcelaria se reincorporan a la sociedad. Dentro del penal hay una guardería de colores, con juegos, lecturas y cariño.
Nuestra labor es en ayudar a los niños a que tengan un espacio de entretenimiento, de no estar por las secciones, corriendo riesgos quizás, sino que puedan venir aquí a tener un espacio lúdico, donde puedan venir a estudiar, a hacer sus tareas y, ¿por qué no, también a jugar? Los padres quieren estar con sus hijos, otros quieren sacar a los niños por su bien, pero nadie puede hacerlo. Los niños crecen en la cárcel y nadie hace nada para ayudarlos. Hace años que nadie hace nada. Primera noche en la cárcel de San Pedro. Me prestan una celda en el sector Los Álamos, un lugar donde viven más de 200 personas. Una de las pocas celdas deshabitadas que espera ser alquilada. Así como usted lo escuchó, aquí en la cárcel de San Pedro se paga por las celdas. Caminando por los pasillos hay letreros que ofrecen celdas en alquiler o en anticrético. Los precios varían desde 100 bolivianos al mes o $12.000 en otros sectores en anticrético. Si les ha costado 300 pesos, de hecho tienen que recuperar sus 300 pesitos o 500 pesos, ¿no? Y por eso a veces lo ponen en venta porque algunos ya se van a ir. Se quejan porque el régimen penitenciario no les da nada. Que hasta un foco tienen que cambiarlo con su dinero. Es por eso que cobran 500 bolivianos a los detenidos nuevos para ingresar a una sección. Con ese dinero arreglan la cárcel, ponen baños, reparan duchas, pintan, se organizan. El patio, por ejemplo, nosotros con nuestro dinero lo hemos hecho. El vaciado de aquella losa se estaba a punto de desplomar. Las gradas que hay allá, igual nosotros con nuestro propio dinero. La cárcel se cae en pedazos, los techos mal, las gradas peor. Pero también hay gente que denuncia abusos por parte de algunos delegados. Normalmente tenemos que pagar al mes, por noche, 2 pesos. Y no tenemos de dónde pagar. 60 bolivianos al mes. 60 bolivianos al mes. Ahora, si es que no pagamos, entonces nos quieren sacar afuera. ¿Y cuántas personas ya están durmiendo en los cimientos? Ya de nuevo en la celda, hora de dormir. Son las 3 de la mañana. Las luces aún están prendidas. No dormiré. Solo me acompañan algunos insectos que harán más difícil mi estadía. Trabajo y dignidad. Aquí en la cárcel de San Pedro, el que quiere trabajar, trabaja, el que quiere estudiar, estudia, y el que no, pasa sus días de encierro durmiendo y sufriendo. Por más jodido que estés, si quieres rehabilitarte, te rehabilitas. Es el caso de Roberto Sirpa, que es el lustracalzados del penal durante la mañana. Por la tarde, abre su otro negocio. Es el peluquero de la cárcel. Sus clientes hacen fila. Me gusta trabajar a mí, entonces por eso me he entrado en mi peluquería. Entonces en la tarde, después de las 12 también hay peluquería, sí. Sí, entonces... ¿Cuánto está la lustra de zapatos y cuánto está la peluqueada? La peluqueada estoy cobrando ahorita 4 o 5 lux. Sí. Y en la mañana también así lustro, un lianito es la lustrada. Agustín Vázquez trabaja su cuerpo desde que llegó hace 3 años. Sueña con abrir su propio gimnasio cuando salga de la cárcel. En la carpintería de San Pedro, Gavino Loza, 42 años, detenido por pisar coca, hace un reloj de madera. Muestra con orgullo sus hábiles manos y el espacio que ocupaba su dedo meñique que perdió cuando aprendía a manipular las sierras. A mí me han traído contratado de Cochabamba para pisar coca, pero hasta ahora los dueños se han ido y me han abandonado aquí y no puedo salir de aquí. Los dueños se han ido pagando cesación, pagando plata y a mí me han abandonado aquí. Uno de los sastres del penal muestra sus trajes de alta calidad. Con esto mantiene a su familia que está afuera en libertad. Son más de 50 asociaciones de trabajadores en la cárcel. Sastres, carpinteros, hojalateros, de todo. Cada uno paga un monto de dinero para poder trabajar en su oficio dentro de la cárcel. Desde la venta de gelatinas entre los pasillos, pasando por comida, empresas unipersonales, todo cuenta el momento de querer recuperar la libertad. Una libertad que se ha convertido en un anhelo para la mayoría. Unos pocos se acostumbraron a las rejas y dicen que es mejor quedarse adentro en el encierro que estar afuera en libertad.
porque la cárcel es su libertad. Juan Carlos Romero, 34 años. Se saca la gorra, muestra su cara. Llora. Hace meses que está en la cárcel. Quiere que lo reconozcan. Dice que su familia no sabe que está en el encierro, por eso nadie lo busca, nadie lo visita. Quiero que vengan, que me visiten, que me lo traigan ropita, que sea ropita, comidita. Quiero eso otra vez que vengan. No saben que estoy aquí adentro. Pero no saben que estoy acá. Está buscando en todos lados, pero no aquí adentro. Dice que sus familiares deben pensar que está muerto y está más vivo que nunca. Lo demuestra con sus sentimientos a flor de piel. Como estas historias, muchas de sufrimiento. Unas de injusticias, otras no tanto. Don Manuel Chambilla ya pasó los 80 años. Saborea su guiso de pollo como si fuera su última comida. Es el más viejito de la cárcel. Está aquí por estafa. Cuenta que es inocente. Nadie lo visita, sus hijos lo abandonaron. Yo tengo todo preparado para salir, pero no quieren largar así, nomás quieren darme detención domiciliaria. Todo está preparado, mis papeles, todo. ¿Y usted tiene dónde llegar a una casa si es que la andan domiciliaria? Tengo mi casa en Yungas. Mi esposa también está, mi esposa también está de edad. A nuestro paso, varias personas denuncian que abogados de diferentes tipos los engañan, que solo les piden dinero prometiéndoles libertad y que nunca más vuelven a visitarlos. Hoy, en el restaurante del tío Cañas, como lo llaman, el menú es variado. Decido por el pollo al horno con una sopa. Cuesta 7 bolivianos. Almuerzo que comparto con Wilson Ibarra, detenido en San Pedro por organizar una fuga en la cárcel de Cantumarca en Potosí. Me cuenta que secuestraron a 7 policías, se pusieron su ropa y luego escaparon. Lo atraparon días después y de ahí comenzó su encierro en otra ciudad, en otra cárcel, con más años de sentencia. Así, abrazado de un inodoro, duerme todas las noches Roberto Arispe. El dinero no le alcanza para tener una celda propia y, como muchos en San Pedro, duerme como puede, donde puede. Otros en alojamientos y catreras de 2 pisos, donde duermen 50 personas, de 3 en 3 en cada cama. La ropa colgada porque en el piso no hay campo. Esta es la realidad. Que vivimos en cómodos calor, dormimos entre dos en cama. En cada cama dos dormimos y estamos aquí 83 internos dormidos en este alojamiento. Sí, estamos bien, pero estamos esperando nuestra libertad. Puro preventivo estamos en este alojamiento. Pero los que están igual o peor que los reclusos son los policías, que en libertad viven su propio encierro. Estas son sus camas, estos sus colchones. Aquí viven como pueden los efectivos policiales. 40 controlan a más de 2.000 presos. La comida que se cocina dentro del penal para los reclusos es la misma que comen los policías. Este es su comedor. Lo que antes era un detector de metales se ha convertido en su mesa. Caminan por los pasillos para ir a las torres de control que hay en cada esquina de la cárcel. Pasamos por la sección de castigo, la muralla. Aquí amontonados están los reclusos problemáticos, revoltosos. Así, con las piernas encogidas, duermen. Cuando ven nuestras cámaras, tapan sus rostros. La muralla es un lugar de aislamiento donde están los más peligrosos. Subir a las torres de control es el problema. Delgadas escaleras sin seguridad de más de 40 metros de altura. Hace unas semanas, un policía cayó y lo sacaron muy herido. Nunca más volvió. No tenemos ponchos. Como ve, allá es la torre 1, es la torre 2, allá es torre 3, y aquí el fondo es torre 4. Aquella, por ejemplo, el torre 1 es puro plancha. Este siquiera tiene ladrillo, digamos. Las otras torres no. No, son plancha. Hay 2 muros en la cárcel de San Pedro, al estilo de un panóptico. Uno externo, el que vemos en la calle, y otro interno, donde viven los reclusos. Unos 2 metros separan muro con muro. Por ahí caminan los policías para dirigirse a otras torres de control. ¡Listo! 6 de la mañana dentro del penal, todos se despiertan.
Es el único momento que los policías entran a la población. Llaman lista. Todos en el patio, temblando de frío, esperan su nombre. Recogen un pan y llenan su taza del desayuno del día, o leche chocolatada, o café, o sultana. El que no asista a la lista, castigo. Así temprano en la mañana debe zambullirse en el pozo de la sección. Hoy se programa un partido de fútbol, clásico dentro de la cárcel de San Pedro. Dos secciones se enfrentan, el público abarrota las tribunas. San Martín contra la cancha, el partido se vive al extremo. Con golpes, faltas, mucha adrenalina. Como un fútbol dentro de una cárcel. La apuesta $100, al menos eso dicen. Dinero que no se queda en ningún lado porque empatan a 5 goles por lado. En el sector prefectura, lavan ropa. Es la asociación de lavanderos del penal, que por 6 bolivianos lavan una docena. La ropa la secan en los techos de la cárcel. Así se ganan la vida. También juegan billar como para pasar el tiempo de encierro. O ludo, apostando. O loba, apostando también. ¿Qué tal un sauna dentro de la cárcel? Aquí hay uno pequeño pero caliente. Solo vapor. 5 bolivianos la hora. ¿Cuántas personas entran? Puede ser 5 a 10 personas también. Solamente tiene que pagar por 2, nada más 5 bolivianos. Así es la cárcel de San Pedro, con sus matices, con gente buena, con gente mala. Como una ciudad que rebalsa de gente, de miseria, también de privilegios. San Pedro, tierra de nadie.